Hoy es el Día Mundial del Corazón. El objetivo de esto es que obviamente se tome conciencia, se hable del tema. Lo ideal sería que se hable siempre, pero el día justamente tiene como intención que se instale el tema de los cuidados del corazón y sobre todo de la prevención de las enfermedades cardiovasculares. Para hablar del tema tenemos ahí del otro lado a Gustavo Bargassi, que es cardiólogo médico del DAMSU, a quien le vamos a dar la bienvenida. Gustavo, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo le va? Muy bien. Bueno, hablemos un poquito de esto, ¿no? De las estrategias de prevención, lo que debemos tener presente, porque esta mañana veía un informe que indicaba que 520 millones de personas en el mundo entienden que la Organización Mundial de la Salud tienen enfermedades cardiovasculares, y la otra información es que más de 17 millones de personas mueren en el mundo al año por consecuencias de enfermedades del corazón. Digo, son números muy altos y a partir de eso es donde nosotros debemos tomar conciencia. Claro. Sí, esto es así, sigue siendo la principal causa de muerte. Y obviamente que la prevención tiene acá un rol fundamental en el sentido de identificar los factores de riesgo que están claramente identificados, por lo menos los principales, e intervenir sobre ellos para poder obtener otros resultados diferentes de estos números que usted dijo más temprano, ¿no es cierto? Uh-huh. Bueno, con base en eso hay toda una serie de estrategias y de estudios que han demostrado incluso en población joven, de niños, el cambio de hábitos a hábitos saludables en tanto de alimentación, ejercicio y conductas saludables que tienen impacto a mediano y a largo plazo. Así que, bueno, esto es muy importante desde el punto de vista de lo que es la prevención. Más allá de todos los progresos que ha habido en cuanto a la identificación de las enfermedades y al tratamiento que hace también a la identificación más precoz y a evitar que la progresión de la misma termine en infarto de miocardio, en un accidente cerebrovascular, en insuficiencia cardíaca, en condiciones que son muy costosas para el sistema de salud y que son muy comprometedoras, digamos, para el individuo en particular, ¿no es cierto? Digamos que generalmente sucede que, entiendo yo que es así, uno va al médico cuando ya tiene como señales muy importantes y fuertes. Digo, en el caso de las enfermedades cardiovasculares, esas señales pueden ser fatales. Me parece que es por eso que hay que hacer hincapié en lo preventivo, entender que hay conductas que nos hacen mal y que debemos cambiar esas conductas. A mí se me ocurre pensar, el auge que hay de la comida chatarra, que incluso, bueno, usted hacía referencia a los chicos, a los más chicos que son amantes de ese tipo de comida. Si uno les da vida libre como mamás y papás, obviamente ellos comerían todo el tiempo eso. Digo, es importante ya educar también a nuestros hijos y a nuestras hijas desde chiquitos que es fundamental la alimentación saludable. Exactamente, y eso como todo camino implica dificultades, pero dificultades que se pueden resolver, porque no es lo mismo el impacto que pueda tener la conducta de un papá o de una mamá individual en el colegio a que, por ejemplo, todo el colegio asuma la estrategia de tener meriendas saludables. Uh-huh. O actividad física más regular, más uh-huh. frecuente que lo que se tiene actualmente. Evitar o instruir sobre las conductas adictivas, me refiero al alcohol, al tabaco, que son muy nocivas y que son reversibles realmente desde el punto de vista del daño cardíaco. Uh-huh. Entonces, esto realmente tiene impacto, así como se intenta concientizar sobre todo otro serie de problemas ambientales en nuestra provincia, el recurso hídrico y demás. También es importante que se insista con esto y es muy importante que se haga a nivel institucional porque el impacto va a ser mucho más importante.
Gustavo, se me ocurre pensar en qué cosas debemos, en qué cosas tenemos que prestar atención. Bueno, usted hacía referencia de, por ejemplo, no tener conductas a la hora de, si fumamos, dejarlo, sobre todo si queremos evitar tener alguna complicación cardiorrespiratoria o cardiovascular. Y también es importante, digo, el ejercicio, ¿no? Esto es lo que usted hacía referencia, hacer actividad física, comer saludablemente, evitar alcohol o cigarrillos. Son como los distintos requisitos que debemos cumplir para tener una vida saludable. Exactamente. Bueno, en esto es muy importante si uno toma, digamos, lo que era, cuando yo tengo ahora 58 años, cuando uno iba a la escuela primaria, la cantidad de días que teníamos actividad física y la posibilidad de realizarla en diferentes ámbitos no estaba tan restringida como está hoy. Y hoy muchas veces cuando uno plantea esto a nivel de padres o de grupo de amigos, dicen, bueno, pero es que tenemos dificultad porque si el colegio tiene que tener un seguro para salir a algún lugar, tiene que tener toda una serie de resguardos, porque si a mi hijo le pasa algo, los colegios o las escuelas sufren después demandas y una serie de problemas, y esas cosas deberían resolverse porque, a ver, a ninguno de nosotros nos mató el ejercicio físico, digamos, que nos hacían hacer en la escuela, a todos nos venía muy bien. Y si uno saca una foto de cuando uno iba a la primaria hace 40, 50 años o 60 años y saca una foto hoy, la cantidad de gorditos, de chicos con sobrepeso, es mucho mayor, más importante ahora. Y eso tiene un impacto muy dañino en los pibes, en la edad actual y a futuro, ¿me entendés? Entonces, por eso es central que las instituciones también asuman este rol, no solo que se asuma individualmente, que hay mucha gente que lo hace, sino también a nivel institucional que se promuevan este tipo de conductas, digamos. Y no dejar de hacer los controles de rutina, ¿no? Digo esto teniendo en cuenta que uno entiende que a veces, sobre todo se dio un fenómeno muy particular en la pandemia, que muchos médicos de distintas especialidades decían, bueno, hubo gente que dejó de ir a hacerse los controles y realmente es importante que se hagan. Es otra manera de evitar algún tipo de complicación. Exactamente. Por lo menos un control anual. Y ¿a partir de qué edad sería lo ideal? Qué buena pregunta. A ver, eso depende mucho también si uno hace actividad física más intensa o no. Si uno hace actividad física intensa a cualquier edad, es importante por lo menos un chequeo cardiovascular, porque eso puede identificar una serie de enfermedades o síntomas que son prodrómicos o que señalan que puede existir algún tipo de problema cardiovascular. Hoy se acostumbra a mucha gente alrededor de los 20, 25 años a hacer deportes de extremos con exigencia extrema. Entonces en ese grupo de gente un control anual o por lo menos bianual es importante. ¿Hay señales de alerta, doctor? ¿Cómo? ¿Hay señales de alerta, digo? Sí, claro. Para nosotros, para entenderlo, ¿hay diferencia entre el hombre y la mujer cuando somos más adultos, cuando somos niños? Hay diferencias a lo largo de la vida, hay diferencias. En general la enfermedad coronaria no tiene la misma presentación clínica en el adulto joven que en la persona mayor o en el anciano. En los ancianos en general puede pasar como cuadros de tipo sincopal o cuadros de falta de aire o sudoración profusa o un desmayo, una situación que no es la habitual, no es la del dolor de pecho en corbata como se describía antiguamente. Sí. Y por lo tanto hay diferencias a nivel etaria, hay diferencias a nivel de género y también hay diferencias en la presentación clínica, ¿no es cierto? Y además hay que estar alerta de interrogarlo, digamos, por así decirlo, positivamente al paciente, porque muchas veces uno ha pasado con deportistas de maratón que minimizan los síntomas, lo atribuyen a deshidratación o alguna otra malestar que puedan tener y verdaderamente tienen un cuadro o una sintomatología que puede corresponder a un cuadro cardíaco. Y después,
si uno hace actividad física, por lo menos un control anual o bianual es lo recomendable, ¿sí? Hace una actividad física moderada. Y si uno, a partir de los 50 años, cualquiera que quiera iniciar una actividad física de cualquier tipo, ahí sí se pide como obligatoriamente un examen cardiovascular. ¿Cómo estamos, si tenemos que hacer una comparación de lo que pasa en el mundo, ¿cómo está Argentina? ¿Cómo está Mendoza en relación a la detección? Si hay una estadística que indique cuánta gente en la Argentina padece algún tipo de enfermedad relacionada con el corazón, con problemas en el corazón. ¿Hay estadísticas que hablen de eso? No conozco particularmente de Mendoza, pero sí hay registros de insuficiencia cardíaca, de hipertensión en la Argentina, que lo hacen las sociedades de cardiología o la Federación Argentina de Cardiología, y en general siguen más o menos los mismos patrones que en el resto del mundo occidental, por así decirlo. Por otra parte, también es cierto que el nivel de ingreso socioeconómico determina, una diferencia importante en este sentido, que esto es antiguo, no es nuevo, ¿no es cierto? Sí, y eso tiene que ver con la alimentación. Pero con la extensión de la pobreza, eso se ve más acentuado porque la persona que pierde sus ingresos no puede acceder a un control médico o no puede acceder a la medicación o abandona los medicamentos, entonces tiene una evolución en general peor de la enfermedad, ¿no es cierto? O menos acceso a posibilidad de un diagnóstico. No, y también se me ocurría pensar, por eso también le hago la consulta a usted, de que cuando usted hacía la comparación recién de las personas que por ahí pueden tener sobrepeso, ¿no? Y que por ahí también se habla de los sectores más pobres son los que generalmente por ahí tienen sobrepeso porque es cómo se alimentan también, ¿no? Que eso también, pueden ser señales que hay que tener bien presentes cuando incluso también se quieren hablar de las estadísticas, ¿no? Sí, correcto. Y realmente es un problema, ese sí que es un problema que está emergiendo y creo yo que atraviesa todas las clases sociales, probablemente a las más desfavorecidas lo hacen más notablemente porque uno no tiene posibilidad de acceso siquiera a la información para decir, bueno, esto está bien o esto está mal, siendo que tenemos un país muy extenso y con casi todos los climas en donde podemos tener acceso a una alimentación saludable en casi cualquier lugar, digamos. Entonces eso es un problema, digamos, a resolver, ¿no es cierto? Sin duda. Por eso tan importante lo institucional, ¿no? En el sentido de, bueno, desde acá proponemos este tipo de alimentación, este tipo de actividad, este tipo de vida y demás. Doctor, si uno ve así como los distintos puntos que se destacan cuando uno hace las consultas por ahí en los portales de medicina, hablan de cosas que hay que tener presentes para cuidarnos. El tema de quitarle la sal un poco a las comidas, o en lo posible conozco gente que directamente educa a sus hijos, comen sin sal y educan a sus hijos para que también consuman la comida sin sal. ¿Cómo afecta la sal a la salud, al cuerpo? Básicamente la sal contiene sodio, cloruro de sodio, y el sodio es un componente esencial de un fenómeno que se produce a nivel arterial, que es la vasoconstricción, por el cual los vasos sanguíneos se estrechan, y los vasos sanguíneos que básicamente se estrechan son los de mediano calibre, que son determinantes principales en la presión arterial. Entonces las sociedades que demuestran alta ingesta de sodio en general tienen mucho más hipertensión que algunas tribus en donde se ha comprobado que casi no consumen sodio y por lo tanto no tienen prácticamente hipertensión, no existe hipertensión arterial en esos grupos raciales. Bueno, y además hay estudios que han demostrado que el reemplazo del cloruro de sodio en la dieta por cloruro de potasio, que es la sal dietética en general, en un porcentaje más o menos variable, reduce la presión arterial, o sea que tiene un impacto en ese sentido. Tiene que ver incluso con una cuestión cultural, el consumo de sal también. Usted hacía referencia que hay grupos que no consumen sal y obviamente son más saludables. Tal cual, sobre todo se alejan del peligro de la hipertensión, pero aún aquel que le gusta la sal, porque hay gente que consume sal porque le gusta la comida salada,
puede saborizar con las sales dietéticas que están en el mercado, que básicamente lo que hacen es reemplazar un porcentaje variable del cloruro de sodio por el cloruro de potasio. Y tienen sabor a sal sin tener el componente de sodio de la sal. Claro, la sal marina es una de esas opciones, ¿no? No, justamente culturalmente se entiende que la sal marina es más sana, y en realidad la sal marina, precisamente porque tiene cloruro de sodio en mayor concentración, se dice que es más pura. Pero, o sea que vale la aclaración, porque mucha gente entiende que esa es la opción y no es así. Es más dañina, más dañina. No, hay que buscarla. O sea que la sal light sería. Exactamente, hay diferentes presentaciones, algunas en farmacia, también en los comercios se pueden obtener. En general tienen el color verde. Y uno lo que tiene que leer es la composición en cuanto a porcentaje de cloruro de sodio que tienen. En general las light tienen un 66% de cloruro de potasio y solo 33%, o sea, la tercera parte de cloruro de sodio. Muy bien. Muy bien. Otra de las preguntas que le iba a hacer, porque es real, usted decía que hay gente que le gusta comer con más sal o productos con más sal, y si bien cuando nosotros elaboramos nuestra comida, la opción de ponerle sal o no puede ser nuestra, pero hay productos que ya vienen envasados con mucho contenido de sal, y es verdad que si tenemos que hablar o hacer una comparación, no sé si hay una presencia tan importante de productos sin sal como los que tienen sal, ¿no? No, hay sobre todo elaborados que ya vienen con mucha sal, pero con la información nutricional uno puede establecer un cálculo, porque ahí le sale, digamos, en la información nutricional dice cuánta cantidad de miligramos de sodio tienen por porción o por cada 100 gramos. Entonces el punto de corte sería 2.000 miligramos o 2 gramos de sal por día. Hay que tratar de no atravesar ese valor. Claro. Entonces, supongamos una condición ideal en donde uno no le agregue sal a la comida, toda la comida elaborada o todas las porciones de comida elaborada que consume no deberían tener más de 2.000 miligramos de sal o 2 gramos de sal. Me imagino que por eso también no es tan importante el tema de la ley de etiquetado frontal, porque de pronto nos va a advertir si tiene mucho contenido de sal, entre otras cosas, ¿no? En los excesos, en definitiva. Además del etiquetado, que no conozco muchos detalles de la ley, pero lo importante también es que tengan un tamaño que sea visible a los humanos. Claro, porque la letra chiquita esa no la ve casi nadie, ¿no? Tener que buscar exactamente, casi con lupa, pero bueno, es otro aspecto que se puede solucionar, pero esta es una situación que podemos tener, es decir, que uno dice, bueno, ¿cuánta sal puedo comer? Bueno, voy calculando en base a esto. ¿Cuál es el límite? ¿Nos repite? 2 gramos o 2.000 miligramos. Muy bien. Bueno, doctor, muchísimas gracias por darnos esta posibilidad de tener estos detalles en el Día Mundial del Corazón. Bueno. Siempre es importante tener un poquito más de conocimiento sobre todos los temas, y nos parecía justamente necesario hablar de esto, sobre todo porque tenemos que educarnos, creo que constantemente, y si hay cosas que sabemos, volverlas a repetir para que no cometamos los mismos errores. Me parece que por ahí va la situación, ¿no? Exactamente. Bueno, será hasta cualquier momento, doctor. Muchas gracias. Igualmente, y que tengan buenas tardes. Buenas tardes. Hasta luego.